Imagínate perder a tu padre a los 10 años. Imagínate que tu hermano, el que sostenía económicamente a toda tu familia, se lesiona y desaparece del fútbol. Imagínate que en medio de todo eso, lo único que tienes es un balón y un pedazo de calle. Esa fue la infancia de Ronaldinho Gaucho. Y sin embargo, de ahí salió el jugador que un día haría llorar de alegría a estadios enteros. Ronaldinho Gaucho nació en 1980 en Porto Alegre, Brasil, en una familia humilde que siempre tuvo que trabajar para sobrevivir. Desde muy pequeño siguió los pasos de su hermano mayor Roberto, que empezaba a jugar en las fuerzas básicas del Gremio, el equipo de la ciudad. A Ronaldinho lo pusieron a practicar futsal, que es básicamente fútbol en cancha pequeña, donde el balón es más pesado y el espacio es reducido, lo que obliga a desarrollar una habilidad técnica mucho mayor con el balón pegado al pie. Y todas las tardes su padre se sentaba con él a hacer 500 dominadas. Esa era la rutina, ese era el plan. Roberto fue creciendo dentro del Gremio y demostrando que había talento de verdad, tanto que el club le ofreció un contrato que cambió la vida de toda la familia. Con ese dinero salieron de las favelas, compraron una casa más grande, una casa con alberca. Parecía que el fútbol había rescatado a los Moreira de una vez y para siempre, pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. El padre de Ronaldinho fue encontrado sin vida en la alberca de su propia casa. Ronaldinho tenía apenas 10 años. De un día para otro, la figura que lo acompañaba todas las tardes a hacer dominadas ya no estaba, y poco después las lesiones empezaron a alejar a Roberto de las canchas. El dinero que había traído el fútbol empezó a escasear de nuevo, y la familia que parecía haber salido adelante tuvo que aprender a sobrevivir otra vez. En medio de todo eso quedaba Ronaldinho. Ingresó a las fuerzas básicas del Gremio siguiendo los pasos de su hermano y rápidamente empezó a destacar. No era un delantero centro, no era el tipo de jugador que uno esperaría ver en las estadísticas de goles, era otra cosa. Tenía una relación con el balón que muy pocos futbolistas en la historia han tenido. Lo que hacía con los pies no se enseñaba en ningún entrenamiento, era algo que simplemente tenía. A sus 17 años fue convocado para el Mundial Sub-17 en Egipto. Con la selección brasileña se coronaron campeones y el Gremio, que ya sabía que tenía entre manos, decidió que era momento de debutarlo en primera división. En 1998, con apenas 18 años, Ronaldinho jugó su primer partido oficial en la Copa Libertadores y en esa misma competencia anotó su primer gol como profesional ante las Chivas del Guadalajara. Así empezaba todo. Al año siguiente marcó 22 goles sin ser delantero centro. Ese número llamó la atención del entrenador de la selección mayor de Brasil, que lo convocó para la Copa América de 1999. Ahí por primera vez en su carrera compartió vestidor con sus ídolos, Ronaldo, el Fenómeno, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafú. En su primer partido entró al minuto 70 y 4 minutos después ya había anotado. Así de natural le resultaba todo. Brasil ganó esa Copa América y apenas una semana después, Ronaldinho ya estaba convocado de nuevo, esta vez para la Copa Confederaciones de México, con una selección más joven donde él tendría muchos más minutos. Anotó en todos los partidos de la fase de grupos. En las semifinales ante Arabia Saudita anotó 3 goles y dio 3 asistencias. Prácticamente solo produjo 6 de los 8 que metió su equipo. Llegaron al final contra México en el Azteca y aunque perdieron ese partido, Ronaldinho fue nombrado el mejor jugador del torneo y el máximo goleador. Tenía 19 años. De regreso en el Gremio las cosas siguieron bien, trofeos locales, convocatorias constantes con la selección y el reconocimiento de que era el mejor jugador joven del país. Era cuestión de tiempo para que los grandes clubes europeos pusieran los ojos en él. El Arsenal fue el primero en moverse, pero por temas de cupos de extranjeros no pudo concretar el fichaje. El que sí pudo fue el Paris Saint-Germain, que pagó 5 millones de euros por llevárselo al fútbol francés. En París se convirtió desde su primera temporada en el goleador del equipo, por encima de figuras como JJ Okocha y Nicolás Anelka. Golazo, regates, visión, velocidad. Era impresionante verlo, pero también fue en París donde aparecieron por primera vez los problemas que lo perseguirían el resto de su carrera. Su entrenador no estaba contento. Decía que Ronaldinho se la vivía en los antros parisinos, que siempre regresaba tarde de sus vacaciones en Brasil, que le daba más prioridad a la fiesta que al fútbol. Por primera vez alguien ponía nombre a algo que muchos ya veían venir. Pero nada de eso importó cuando llegó el verano del 2002, porque había algo más importante que el PSG y más importante que cualquier entrenador enojado: la Copa del Mundo. Brasil viajó a Corea y Japón con una selección repleta de figuras. El tridente de ataque era la famosa Triple R: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Superaron la fase de grupos sin complicaciones. En octavos eliminaron a Bélgica y en cuartos les tocaron los ingleses, un equipo poderoso con David Beckham y Michael Owen. Owen abrió el marcador, pero antes del descanso, Ronaldinho asistió a Rivaldo para el empate
empate. Y en la segunda mitad cobró un tiro libre desde 40 metros que cruzó toda la portería y entró en el segundo palo. Uno de los mejores goles en la historia de los mundiales. Minutos después lo expulsaron y dejó a Brasil con un hombre menos desde el minuto 57. Aún así, ganaron el partido. No pudo jugar las semifinales por la expulsión. Brasil las ganó sin él y en el final, ante Alemania, Ronaldo cargó al equipo con 2 goles y Brasil se coronó campeón del mundo por quinta vez. Ronaldinho tenía 22 años y ya era campeón de América, campeón de la Copa Confederaciones y campeón del mundo. Lo mejor todavía no había llegado. De regreso en París, las cosas se empeoraron con su entrenador, que lo dejó prácticamente todo diciembre y enero sin ser convocado. El PSG quedó en el lugar 11 de la liga y era evidente que no era el lugar de Ronaldinho. Las ofertas llegaron de todos lados. El Manchester United y el Barcelona competían por él. Joan Laporta, el presidente culé, fue quien mejor oferta puso sobre la mesa: 32 millones de euros. Ronaldinho eligió al Barcelona. La decisión fue muy criticada. El equipo de Ferguson era el mejor de Inglaterra y uno de los mejores de Europa. El Barcelona, en cambio, estaba en crisis. No había ganado la liga en años y llegaba con un nuevo entrenador, Frank Rijkaard. Pero Ronaldinho no eligió al equipo más ganador. Eligió el lugar donde sentía que podía ser el mismo. Y lo que vino después fue una de las etapas más brillantes que ha dado el fútbol moderno. En su primer partido en el Camp Nou, ante el Sevilla, se quitó al primero, amagó al segundo y desde fuera del área soltó un derechazo que entró sin que el portero pudiera hacer nada. El Barcelona había fichado a Ronaldinho Gaucho y el fútbol nunca volvería a ser el mismo. Por su fútbol, por su carisma, por su energía, por su sonrisa.